Tal? Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar. Les agradezco a todos por su puntualidad. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el módulo de ventas. Voy a compartir mi pantalla y me comenten si lo pueden visualizar, por favor. Al igual que también se escuche bien. ¿Ahí me escuchan? Bueno, sí, ¿verdad? Pues bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar el día de hoy con respecto a la parte de lo que es el módulo de ventas. Bueno, no sin antes, pues mostrarles precisamente a todos ustedes lo que es la cuestiones del nuevo esquema que se tiene actualmente con la parte de microchip, que bueno, pues como les comentamos, esto los íbamos a estar presentando todos los días con la parte de los cursos y bueno, puedes hacerles notificación y aclaración con respecto a la parte del nuevo esquema que se maneja microchip en la nube, en la cual pues ya el esquema cambia. La parte de lo que es instalación nativa en lo que es en un servidor o en una estación de trabajo, pues bueno, ya en este caso lo estaríamos trasladando precisamente para lo que sería pues microchip en la nube. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es prácticamente su objetivo? ¿Cuál es su respectivo tratamiento? Pues bueno, lo que se hace precisamente es contratar lo que es un servidor actualmente en la nube por parte de Microchip. Todo es ya directamente que nos proveen ellos el servicio. Bueno, principalmente nos hacen lo que es la estructura de acuerdo a lo que son las conexiones que se tengan de manera simultánea con los usuarios, que ese es como el principal dato importante donde partiríamos precisamente para la parte de una propuesta económica. Y en base a eso, pues ya nos provee precisamente el sistema microchip, lo que es el servidor en la nube, donde precisamente, pues ya al momento de nosotros accesar, podemos aperturar nuestro navegador de Internet y aquí estaríamos colocando precisamente nuestro pues, dominio URL, que bueno, en este caso aquí es demo.microchip.go y podría ser en vez de la palabra demo, podría ser por ejemplo el nombre de la empresa. Lo que son las cuestiones de seguridad, la parte de los usuarios y las credenciales siguen siendo las mismas. Si ustedes ya vienen trabajando con la parte de estar ya creando sus respectivos usuarios, viene también ese mismo esquema. De hecho, lo que hace también es que cuando se hace la migración precisamente de su servidor nativo a este tema, a este nuevo esquema, se pasan todas las bases de datos o la base de datos, donde precisamente también hacemos lo que es la respectiva sugerencia por si algunas empresas manejan diferentes sucursales. Y pues bueno, también eso es ya una parte más funcional para tener actualmente todo centralizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues generamos actualmente una nueva empresa donde precisamente se alojan todos los respectivos catálogos de clientes, artículos y proveedores. Y bueno, pues aquí lo que hacemos es que ya todos los usuarios entran precisamente a este apartado donde colocan su usuario su respectiva contraseña. Ya una vez que tengan actualmente esos datos, ingresan a la cuestión de esquema de microchip. Bueno, aquí ya en este punto ya no veríamos la barra de microchip como tradicionalmente, como comento, lo veníamos trabajando. Y aquí ya se muestran actualmente los iconos de manera directa. Y entonces ya en este caso nosotros seleccionamos a qué módulo vamos a operar. Que bueno, en este caso puede ser ventas, cuentas por cobrar. Podemos abrir diferentes tipos de módulos, los cuales se van a venir reflejados en esta respectiva barra de mi lado izquierdo, que es el buscador. Y bueno, entonces pasamos precisamente toda la información. Los usuarios actualmente pues van a accesar de esta manera. Abren su navegador, colocan precisamente su usuario y su contraseña. Van a visualizar bajo el mismo esquema de lo que son los módulos.
la parte operativa, donde precisamente generarán sus documentos de facturas, las altas de artículos, las altas de los catálogos de clientes. Y bueno, también al momento en que se llegue a mandar o se requiera mandar a imprimir directamente un documento, pues se puede hacer sin ningún problema. Lo que se hace aquí ya nada más es parte del mismo servicio, se configura un servicio que se llama de impresión, TeamSprint, donde precisamente hace la conectividad con la impresora que ustedes tengan conectada de manera local en el equipo de cómputo y entonces se pueden actualmente hacer esas respectivas descargas y ya todo también quedaría actualmente en su computador. Entonces aquí pues nosotros podemos hacer lo que es el tema de la vista previa, podemos certificar actualmente nuestro documento y bueno, aquí nada más le damos en imprimir. Nos va a preguntar en dónde actualmente lo queremos alojar y en ese momento pues se descarga aquí en el equipo de cómputo. Entonces, este es como tal el nuevo esquema que se tiene actualmente con la parte de microSIP, donde pues ya aquí es una cuestión funcional y operativa. Una vez que se termine de operar precisamente los respectivos módulos, cerramos actualmente todo nuestro apartado de módulos y cerramos nuestra respectiva sesión. Y es así como, pues bueno, la otra ventaja que tenemos actualmente, que este acceso lo tenemos los 365 días del año, 24/7. Podemos, como comento, ya no es necesario que instalemos microchip directamente en el equipo de cómputo, sino ya con este nuevo esquema, pues ahora sí que si formateaste la máquina, compraste un nuevo equipo, sin problema. También lo que nos comentaban acerca de lo que era la compatibilidad con las cuestiones de la Mac. Entonces, nosotros les hacemos mención de que, por ejemplo, pues en una Mac puedes aperturar tu equipo, ingresas a tu navegador y actualmente colocas tus datos, ¿no? Entonces es así como actualmente se llega precisamente a generar este nuevo esquema. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar precisamente a las cuestiones de lo que es el módulo de ventas que tenemos al día de hoy. No sé si tengan alguna duda de lo que acabamos actualmente de presentar. Si en dado caso de que tuvieran alguna duda de lo que actualmente estoy mostrando, pueden igual dejármelo aquí en el chat para que podamos revisar todos los datos. Y bueno, también mismo si tienen alguna sugerencia. De igual manera, ayer me hicieron una observación de que iba un poquito rápido, entonces si ustedes de igual manera van notando que lo estoy haciendo muy rápido, pues nada más comentarme. Y bueno, lo hago también en una aclaración. En los cursos, si ustedes se dan cuenta, los tenemos actualmente programados nada más por una hora. Entonces, vemos precisamente a grandes rasgos las funcionalidades del módulo, a su vez, pues todo lo que es lo nuevo que se tiene, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el día de hoy lo que es el respectivo módulo de ventas. Vamos a ingresar precisamente a la parte de cuál es la funcionalidad, cómo está conformado. Bueno, actualmente pues en la parte de ventas tenemos lo que es el tema del cumplimiento fiscal, donde aquí nosotros generamos actualmente lo que son documentos como son facturas con la nueva modalidad 4.0, así como también las respectivas notas de crédito o devoluciones. Podemos realizar precisamente lo que son las aplicaciones de anticipos, que precisamente vienen de lo que fue creado directamente desde cuentas por cobrar. Y bueno, a su vez podemos generar también lo que son documentos fiscales, como son para las cuestiones educativas, que son las instituciones educativas privadas, servicios, en este caso, parciales de construcción, notarías públicas, arrendamientos, comercio exterior y complemento carta aporte, así como donatarios. Se pueden generar precisamente documentos de traslado, donde precisamente pues es un documento que se requiere pues, para la parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, pues al momento en que se lleven o se traslade mercancía hacia los clientes utilizando sus propios medios, pues estamos obligados a generar actualmente ese documento, que es el traslado, con complemento carta aporte. Y bueno, podemos trabajar también en lo que es el tema de los impuestos que se tiene para lo que son el impuesto trasladados, así como sus respectivas retenciones. Y podemos también validar lo que son los datos del SAT para precisamente que validemos que los clientes pues tengan todos sus datos correspondientes, ¿no? Porque a veces sucede que algunos clientes de personas físicas pues cambian de domicilio, sí lo notifican ante el INE y ante el SAT, pero pues ante el proveedor pues no, ¿no? Entonces ahí pues se tienen que volver a solicitar la constancia de situación fiscal para validar sus respectivos datos.
Bueno, los movimientos que pues se generan dentro de este módulo pues son precisamente el ciclo de ventas, que es partimos de cotizaciones, pedidos, la factura, devoluciones, tanto de ventas como de remisiones, así como el traslado y las devoluciones con claves de pedimento. Y bueno, también se pueden manejar precisamente lo que son los envíos de los documentos, pues también lo que se maneja actualmente lo del reciclo o en su defecto las elaboraciones de los documentos de notas de crédito. Bueno, pues aquí en este caso también podremos llevar a cabo la gestión de los vendedores por si se requiere o en este caso la empresa maneja lo que son comisiones por las ventas que generen los vendedores. Pues bueno, aquí en este punto pues podemos dar de alta diferentes políticas, ya sea por artículos vendidos o por clientes actualmente atendidos o por una parte de, no sé, algún porcentaje actualmente en general. Aquí en el módulo de ventas, pues manejamos también lo que son las diferentes listas de precios, donde podremos precisamente catalogar las listas de precios por cliente que en su momento se les llegue a atender. Y entonces ahí se llegan a dar de alta. También, por ejemplo, funciona mucho para lo que es las cuestiones de la integración con compras, porque cabe mencionar que pues en compras nosotros podemos pues crear o capturar la compra y a partir de ahí, con el tratamiento de las actualizaciones o cambios de precios, pues ahí el mismo módulo de compra nos da el apoyo para poderle asignar el precio de venta final de nuestros clientes. Pero sí es importante pues también definir sobre las listas de precios. Normalmente Microsim nos otorga dos, precio de lista y precio mínimo. Bueno, otra parte importante que podemos trabajar aquí, pues son el tema de los reportes para saber, por ejemplo, ventas por artículo, por cliente, por vendedor. Podemos revisar su margen de utilidad. Hay una mejora también en el reporte de mayoras ventas, los mejores artículos, artículos que ya también nos tienen mucho movimiento, que son los inactivos, los pendientes de surtir por artículo, por cliente. Que bueno, estos son reportes que precisamente van de la mano con las cuestiones de las órdenes de venta, que en este caso son como pues órdenes que nos están solicitando los clientes, pero pues bueno, por ocasiones no se puede hacer la entrega completa del producto, pues entonces ahí tenemos el reporte para determinar qué productos tenemos pendientes por entregarles, ya sea por cliente o por artículo. Podemos también obtener un reporte que son las listas de precios, o sea, ver cuáles son las listas de precios que manejo y pues en base a eso determinar si hay un incremento o actualmente nos mantenemos con ese precio. También lo que son los descuentos sobre las ventas, que si en su momento, por ejemplo, se le hayan otorgado ya sea por partida o por el descuento completo. El reporte de los cobros. También tenemos algún reporte que es el de mercancías, que es el por qué vías actualmente de embarque se entregó esa mercancía y a qué cliente. El de los impuestos. Podemos también tener una simulación de cambios de precios y bueno, también lo que son los identificación de los descuentos sobre las ventas. Entonces, son nuevos también reportes que se han estado agregando precisamente en las cuestiones de este módulo de ventas. Que bueno, pues aquí mostramos a grandes rasgos la parte operacional, que es, pues bueno, en primer punto, pues se llega a generar una cotización, que es la que actualmente nos solicita el cliente. Nosotros se la hacemos precisamente llegar. Y bueno, pues posteriormente generamos nuestro documento de pedido, que es cuando ya nos autoriza y que siempre sí lo va a requerir. Nosotros gestionamos la parte del pedido y ya por último, pues gestionaríamos lo que es la parte de la remisión o el documento fiscal, que es el de factura, ya que si en determinado momento algún cliente nos hace pues una devolución de una mercancía, precisamente lo podremos registrar directamente de este mismo módulo, que bueno, sabemos de antemano que tiene las integraciones que son precisamente con la parte de inventarios y con cuentas por cobrar. También tiene integración actualmente con contabilidad, precisamente para poder gestionar las pólizas contables. Entonces, al momento de generar precisamente o tener nuestra integración con cuentas por cobrar, lo que va a suceder que todas las ventas que se están generando se van a ir al apartado de cargos, ya sea tanto de contado como de crédito. Y posteriormente, al momento de llevar esa, ahora sí que la salida o la venta del producto, pues nos estará generando precisamente en el módulo de inventarios un registro de salida o si se llega precisamente a devolver, pues también nos registra ese respectivo documento. Y bueno, otro punto importante que lo he mencionado también es precisamente pues los cambios de versiones del Firebird, ¿no? Que tenemos actualmente, que bueno, se ha manejado durante bastante tiempo lo que es la versión 3.0, ahora migra
a 5.0. Entonces, en el tratamiento precisamente de hacer un cambio de versión de 2025 o anteriores, pues bueno, también tenemos que considerar precisamente la parte de la migración con el respectivo firewall. Y bueno, vamos a ver una parte muy importante aquí. Ahora sí que las novedades o las mejoras que trae dentro de esta versión 2026 el módulo de ventas, que bueno, también se lleva a cabo lo que es el adjuntar los archivos en los documentos. Se acaba de incorporar precisamente en el reporte de mayores ventas una columna que es el de promedio, donde precisamente pues podemos hacer el análisis de las ventas un poquito más detallada. Y bueno, también está precisamente incorporándose la parte de los precios con impuestos incluidos, que bueno, en este caso lo viene trabajando la parte de punto de venta, pero ya se lo acaban de integrar precisamente el módulo de ventas, para la que ustedes puedan tener una parte de manera más fácil para poder realizar las cotizaciones y con respecto a, bueno, convertirlas a ventas y ver precisamente lo que son los importes un poquito más claros, ¿no? Bueno, vamos sin más preámbulo, vamos a entrar precisamente en materia. Vamos a y vamos a entrar precisamente al módulo de ventas. Bueno, bueno, en este caso les presento precisamente en todos los módulos que hemos actualmente visto por la parte de las preferencias de la empresa, que es un apartado donde precisamente se tiene que configurar previamente antes de empezarlo a utilizar. Bueno, aquí tenemos precisamente lo que es en la pestaña de general la parte de la integración, que en este caso, pues si la empresa tiene contratado tanto el módulo de inventarios como cuentas por cobrar, pues es importante que se habiliten esas dos opciones precisamente para llevar a cabo la integración. Y bueno, de nuestro lado derecho, al momento en que se habilita cuentas por cobrar, si ustedes se dan cuenta, podemos llevar también lo que es una configuración. Si queremos que el mismo sistema, al momento en que estemos generando algún documento de ventas, nos esté diciendo, por ejemplo, el límite de crédito, los días de atraso o el saldo vencido del cliente, eso no lo estaría actualmente notificando. Y bueno, esto va precisamente de la mano y integrado con las cuestiones de cuentas por cobrar. En la parte inferior, pues se llevaría a cabo la configuración del tema del reciclo, que bueno, eso va de acuerdo precisamente de la razón social que se dio de alta precisamente en la empresa. Y bueno, se habilita actualmente esta respectiva acción y seleccionaríamos el ISR a retener, ya sea el 1.10 o el 1.25. De nuestro lado derecho vamos a tener precisamente un apartado que dice manejar unidades comprometidas en los pedidos. ¿Que esto cómo funciona? Bueno, yo al momento de generar un pedido, que en ese momento se me comprometan las unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues yo al momento de que visualiza la existencia de mi producto, me dice que tengo 100, me están pidiendo 20, entonces apartamos esas 20 para que entonces cuando vuelvan a consultar las existencias, ya nada más le digan, no tienes 100, ya nada más tienes actualmente 80 disponibles, en lo que pues estamos en el interno. Y bueno, para el tema de lo que es incluir impuestos en los precios al registrar las ventas, ya se tiene precisamente esta opción, donde aquí habilitaríamos precisamente para que ya nos muestre esa información. En la parte siguiente, pues en la parte de ventas, nosotros podemos prorratearlos. En este caso, podemos incluir precisamente un artículo para el tema de los fletes o para el tema de los otros cargos. Y bueno, en este caso, pues yo tengo actualmente en blanco la parte del cliente eventual, que en su defecto yo le colocara uno que se llame, no sé, público en general o venta demostrador. Entonces, cada vez que yo genere un nuevo documento, me va a tomar ese cliente por default. Entonces, por lo tanto, lo dejo en blanco para que precisamente me dé la oportunidad de que yo pueda seleccionar precisamente o indicar el cliente al cual yo le voy a generar su movimiento. Después tenemos la pestaña de facturación, donde aquí se parametrizan precisamente lo que son los folios y las series para los documentos fiscales, los cuales están compuestos por la factura, por la devolución y el documento de traslado. Al nosotros parametrizar esta información aquí, pues cabe mencionar que cada vez que generemos un documento, ya no tendríamos nosotros que teclear el folio ni la serie, sino el mismo sistema de manera consecutiva nos estaría colocando esa información y también de manera automática. Bueno, dentro de esto que es la parte de módulos de ventas, se manejan precisamente documentos no fiscales, donde pues la funcionalidad de esto es precisamente, yo tengo clientes que no me piden factura, pero sí les otorgo crédito. Entonces quiero llevar un control precisamente de esos clientes que les doy crédito, no me piden factura, entonces se habilita esta opción
y entonces al momento de generar una factura, yo si le selecciono que ese cliente no va a ser sin efectos fiscales, me genera mi venta, me descuenta la mercancía de mi inventario y a su vez se genera precisamente un cargo en cuentas por cobrar, pero obviamente pues no se va a timbrar, tampoco no va a ser un complemento de pago, sino es para nada más llevar actualmente mi respectivo control de manera interna. Y bueno, tenemos la otra pestaña que son los documentos no fiscales, que donde también aquí tengo que parametrizar mis documentos no fiscales, que son pues colocarle su serie y su respectivo folio para la parte igual de la cotización, pedido, remisión y también devoluciones de remisiones. Como ya lo vimos ahorita con la parte de integración con contabilidad, bueno, en este caso tengo que parametrizar las cuentas contables precisamente para mis clientes, que son para las cuentas por cobrar, los cobros, los fletes, los otros cargos. Y bueno, cuando yo quiera generar la póliza en contabilidad, pues decirle qué tipo de póliza deseo que se genere. Esta información, pues bueno, normalmente si yo quisiera llevar la cuenta contable por cada uno de mis clientes, entonces aquí lo tendría actualmente que dejar en blanco. Pero si tengo una cuenta que se va a llamar clientes, no sé, nacionales, y ahí voy a capturar todo lo que se genera ahí en esa cuenta, pues entonces ya no es necesario que yo lo haga de manera individual, sino con una vez que se parametrice esta información aquí, pues ya tenemos actualmente ya la información a la mano. Bueno, tenemos otra pestaña que se llama correo electrónico, donde precisamente aquí yo parametrizaría pues textos fijos, donde precisamente para que cuando le mande la cotización vía correo electrónico al cliente, o en su defecto el pedido, la remisión o la factura, pues ya se tenga actualmente un texto predefinido, ¿no? Hola, buen día, te comparto la siguiente factura o el siguiente documento. Y bueno, por último, el tema de los impuestos. Entonces, a grandes rasgos es la parte de las preferencias de la empresa donde precisamente tendremos que parametrizarlo antes de empezar a utilizar. Pero sin ningún problema podemos volver a accesar de la siguiente manera. Me voy a herramientas, preferencias de la empresa y aquí si me falta alguna información por configurar, que a veces sucede de que, mira, yo no generaba pedidos, pero ahora ya voy a empezarlos a generar. Entonces pues tengo que darle alto un folio y una serie, ¿no? Porque cuando ustedes generen algún documento, probablemente el campo de lo que es el folio o la serie va a estar en blanco y nos está pidiendo que nosotros lo coloquemos de manera manual. Aquí con esta configuración ya nos estaríamos evitando de estar haciendo esa respectiva captura. Bueno, en la parte siguiente tenemos actualmente el apartado de otros, donde está conformada por las ciudades, estados y países, donde pues ya viene información actualmente precargada, que precisamente cuando yo le dé alta a un cliente, pues ya vaya relacionando su estado y su ciudad correspondiente. Si en dado caso de que no existiera aquí, pues aquí tendremos que actualmente registrar esa información para poderla relacionar actualmente con nuestro cliente. Tenemos los lugares de expedición, donde normalmente siempre tenemos como por default la parte de matriz, donde precisamente, pues bueno, si tuviera yo más sucursales que también expidan documentos fiscales, entonces aquí los tendríamos que actualmente registrar. Ojo, siempre y cuando tuviéramos una base de datos consolidada. Pero si tenemos diferentes bases de datos, pues entonces ahí pues sería como que cada quien la información como de matriz. Tenemos lo que es las monedas nacionales y las monedas extranjeras, por si generamos actualmente documentos o envíos de mercancía hacia clientes extranjeros. Y bueno, yo en este caso tengo actualmente habilitado en la parte de moneda del dólar americano la opción de actualizar automáticamente el tipo de cambio. Que bueno, esto lo que va a suceder es que día con día me va a estar colocando precisamente mi tipo de cambio a como haya amanecido en el Banco de México. Entonces aquí ya me colocó mi tipo de cambio de 17.348. Bueno, pasamos precisamente a la parte de listas, donde está conformada precisamente las cuestiones de los embarques, donde aquí nosotros registraríamos pues las unidades de reparto, o en este caso las unidades que ustedes utilizan para el envío de la mercancía hacia el cliente final, o en su defecto, pues también cómo reciben la parte de la mercancía por parte del proveedor. Que bueno, en este caso yo tengo actualmente paqueterías también que en su defecto pues también se llegan a utilizar para el envío de mercancía. Bueno, pasamos precisamente a las formas de cobro, que normalmente en Microchip tenemos actualmente tres por default, cheque, efectivo y transferencia. Pero podemos agregar más formas de cobro para poder identificar, por ejemplo, por medio de qué banco lo estamos actualmente recibiendo. Entonces aquí le damos en el botón de nuevo, colocamos el nombre, la moneda, si es importante que se coloque en su clave fiscal, si va a ser una transferencia, cheque, efectivo, monedero electrónico, vales de despensa, eh, condonación, compensación. Entonces,
Aquí, bueno, que también hay una parte importante a considerar. Tenemos una aplicación, bueno, que se llama aplicación de anticipo, porque como en ventas se generan las aplicaciones, a veces sucede de que, por ejemplo, al momento de generar la factura, pues bueno, el importe a liquidar, pues lo cubre toda la parte del importe que me dieron en anticipo. Entonces, por eso existe esa forma de cobro de la aplicación de anticipo. Que bueno, hace tiempo me estaban haciendo la observación que dicen es que no tiene que llevar esa forma, tiene que llevar la forma como me están pagando. Digo, sí, pero es que, por ejemplo, hay dos cosas totalmente distintas e importantes a considerar. Se genera la factura y, por ejemplo, la factura fue de 5,000 pesos. A mí me dieron 2,500 pesos de anticipo, pero entonces quedan otros 2,500 restantes por pagar. Pero hay ocasiones en que puedes tú generar esa factura, ponerla como en PPD, porque probablemente esos 2,500 no te la van a pagar al momento, lo van a pagar a días posteriores o a crédito. Entonces ahí se genera y por lo tanto, pues esa forma de cobro de aplicación de anticipo ahí no entraría por esa cuestión. Pero entonces, pero si está cubriéndose ahora sí que la mayor o la gran parte del importe con el anticipo, entonces iría la parte de la aplicación de anticipo. Bueno, tenemos la parte de los impuestos, donde actualmente también ya están algunos precargados, pero podemos agregar o generar nuevos impuestos aquí precisamente para relacionarlos, porque como vimos precisamente también en el módulo de ventas, podemos generar un documento fiscal por el tema de arrendamiento. Entonces, hay muchas empresas que manejan actualmente el impuesto cedular, donde precisamente este impuesto, ojo, se configura sobre el artículo. No manejamos el tema de terceros, las partes de los vendedores, por si en dado caso se les vaya a otorgar alguna comisión, en este caso por las ventas que actualmente hayan emitido, ya sea por una comisión en general por todo lo que vendas, por algún artículo en específico o por un cliente que actualmente hayas atendido. Y bueno, también aquí en el módulo de ventas manejamos precisamente las políticas de descuento. Que bueno, aquí por ejemplo podemos otorgar una política de promoción que, bueno, pues nada más abarca cierto tiempo y sobre qué artículos actualmente se les otorgaría precisamente esa respectiva promoción. Pero bueno, en este caso tenemos la del 15 al 21 de junio, que fue el Día del Padre. Ya precisamente ya pasaron esos días y esto pues automáticamente se deshabilita. Después tenemos precisamente la política por cliente, que bueno, esto nos sirve mucho precisamente cuando tenemos pues varios clientes que a cada quien se le otorga alguna lista de precios actualmente especial o se les otorga algún descuento. Entonces aquí lo que sucede es que nosotros parametrizamos esta información y entonces cuando nosotros generamos actualmente un pedido, una cotización o una remisión o hasta una factura, al momento de dar clic, bueno, seleccionamos al cliente y lo asignamos en el documento como ya tiene actualmente aquí predefinida su política de la lista de precios especial, pues a él se le otorgará actualmente esa lista de precios especial. Sí es importante considerar que las listas de precios, como ahorita lo vimos, estén registradas y estén asignadas a los artículos. Entonces aquí son diferentes vertientes. O puedo darte una lista de precios especial o te lo doy como en precio público en general, pero pues a ti te doy el 10, a ti te doy el 2, a ti te doy el 3. Aquí ya podremos precisamente trabajar con la configuración de los descuentos ya un poquito más personalizada por artículo. Entonces aquí lo podremos hacer. Le puedo decir que ciertos artículos pues van a tener estos respectivos descuentos. Y está el descuento por volumen, que en su defecto pues es precisamente a partir de ciertas piezas se te otorgará precisamente o una lista de precios especial o un descuento actualmente especial. O lo puedo generalizar para todo. O sea, todo lo que se lleven a partir de 6 unidades en adelante se les otorga ese respectivo eh, precio. Bueno, tenemos el apartado actualmente de los clientes, donde precisamente aquí configuramos precisamente las condiciones. Y bueno, aquí, por ejemplo, si tenemos algunos clientes que se les otorgan 15, 5, 20 o N cantidad de días de crédito, entonces aquí nosotros, bueno, aquí en esta parte, nosotros damos de alta en el botón de nuevo, colocamos precisamente el de la condición, los días a pagar y el porcentaje. Si vamos a manejar un descuento por pronto pago para nuestro cliente, aquí actualmente lo estaríamos parametrizando. Bueno, pasamos precisamente a la parte de las zonas del cliente, donde aquí lo podemos parametrizar por la parte de zona sur como zona geográfica, el tipo de cliente. Aquí colocaríamos el nombre. Si como en este caso lo estaríamos relacionando actualmente ya con las cuestiones contables, entonces desde aquí podemos ya hasta parametrizar la cuenta contable si lo queremos manejar hasta por tipo de cliente. Y bueno, para en este caso nuestros clientes se solicita la constancia de situación fiscal, llenamos su respectivo dato.
los contactos con los cuales podemos tener. Si tenemos un cliente actualmente público en general, colocamos actualmente su RFC genérico. Si es importante desde un inicio seleccionar sobre qué moneda vamos a trabajar, se le puede otorgar actualmente un límite de crédito. Y bueno, si este va a tener actualmente una configuración de cobro de impuestos sujeto a IEP, retención de impuestos, esto es como tal una manera opcional. Y bueno, si quiero yo llevar a cabo la configuración de mis cuentas contables por clientes, entonces los estaríamos parametrizando dentro de este respectivo apartado. Y bueno, podremos colocar actualmente nuestra clave, seleccionamos cómo se encuentra actualmente la condición, de acuerdo a si es actualmente de contado o un crédito que se le está otorgando. El tipo de cliente, la zona de cliente, el cobrador y el vendedor. Y bueno, aquí tenemos para nosotros parametrizar su clave para poderlo identificar de una manera inmediata. Y bueno, actualmente el cliente estará con el estatus activo. Si el cliente en un determinado momento ya no les va a consumir y ustedes actualmente lo quieren dar de baja, porque hago la aclaración, los catálogos de Microchip, como son clientes, artículos y proveedores, no los podemos eliminar, pero sí podremos cambiar actualmente su respectivo estatus. Pero para esto, pues si tengo integración con cuentas por cobrar, tengo que cambiar su saldo a cero para que podamos cambiar a su estatus a baja. Y bueno, aquí tenemos precisamente los datos que conllevaría para la parte del domicilio, la ciudad que precisamente estamos obteniendo el catálogo ya precargado de los que acabamos de visualizar, ciudad, estado y país, su respectivo código postal, su teléfono y su correo electrónico para hacerles llegar su factura. Bueno, importante aquí es si, por ejemplo, yo a este cliente normalmente le facturo a su razón social, pero la mercancía que le voy a hacer llegar no va a ser en donde está el domicilio fiscal. Entonces, aquí podemos agregar los temas de los consignatarios para que nosotros le indiquemos si este cliente o este se va a utilizar actualmente única y exclusivamente para los envíos correspondientes. Están lo que son los comprobantes fiscales digitales. Podemos agregar precisamente algún pues, directorio telefónico con estos contactos, una nota adicional. Podemos agregar qué artículo normalmente nos llega a consumir, algún dato en particular. Y bueno, pues si en este caso y este cliente tiene ya registros, entonces tenemos una pestaña de historial donde nos muestra precisamente pues, todos los movimientos que actualmente se le han generado, las facturas y los cobros que se le han actualmente capturados en cuentas por cobrar. Entonces, y bueno, si ya estamos aquí visualizando, una de las mejoras que tenemos sobre esta versión 2026, podemos adjuntar los documentos. Bueno, pasamos precisamente ahora al tema de los artículos, donde precisamente estaremos revisando lo que son, pues, lo que es la alta de los almacenes. Bueno, recordemos que Microsoft tiene cantidad de almacenes. Podemos llevar a cabo nuestros clasificadores de artículos, grupos de líneas, líneas de artículos, listas de precios y bueno, los respectivos artículos. Y donde precisamente, pues en los artículos podemos agregar artículos almacenables y no almacenables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí precisamente tenemos un artículo, en este caso no almacenable, pero se puede manejar como kit, que por ejemplo podemos trabajar sobre la venta de un producto que se maneja por caja, pero a su vez también lo manejo por pieza, ¿no? Entonces aquí damos de alta el producto, podemos agregar precisamente la fotografía, podemos agregar su imagen. Aquí está por la clasificación, las unidades que se van a trabajar, la clave SAT, la clave que yo puedo actualmente dar de alta para poderlo identificar de manera inmediata. Puedo agregar más roles, puede ser la clave que yo lo tenga de manera interna y la otra que es también del código de barras y aunado a eso otra que se llama clave alterna. Y este sí es un producto almacenable donde precisamente tenemos integración con la parte del módulo de inventarios y en base a eso podemos llevar precisamente nuestro respectivo control de existencias. En la parte de abajo es donde nosotros estaríamos llevando a cabo la clasificación, valga la redundancia, para clasificar nuestro producto con el clasificador, que bueno, con eso también nos ayuda para poder sacar un reporte, por ejemplo, a ver, quiero sacar un reporte de todo mi proveedor Barcel. Entonces, aquí lo podemos obtener. En cambio, si tenemos también lo que es la parte de integración bueno, tenemos el módulo de compras, podemos también obtener esa información ahí. Pero eso es como un poquito más informativo en la cuestión interna.
Si en este punto vamos a manejar como en este caso un producto de un servicio y no es almacenable y no tiene afectación con la parte de inventarios, entonces deshabilitamos esta opción. Y entonces si lo voy a manejar como un juego, como un kit, mira, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos al Oxxo, agarras, no sé, el agua mineral, las papitas y la bolsa de hielo, llegas a la caja y en ese momento cuando pasan los tres productos, entonces detectan que es como un combo y esto entonces nosotros parametrizaríamos los componentes, que precisamente es el agua mineral, la bolsa de hielo y las papitas, y entonces aquí sabemos de antemano que ese kit no puede ser almacenable, eso no puedo juntar la bolsa de hielo ni las papitas y meterlos a algún almacén, sino es precisamente conforme lo van obteniendo, y entonces aquí en micro sí parametrizamos esta información. Aquí, por ejemplo, podemos llevar a cabo el seguimiento por si manejamos algunos productos con pedimentos, y aquí será pues siempre importado o algunas veces importados, y luego, bueno, en las cuestiones arancelarias, aquí colocaríamos el porcentaje. Y en las cuestiones del seguimiento lo podremos hacer por normal. Si llegáramos a manejar lotes que queremos llevar el control de fechas de caducidad y el lote, entonces nosotros al momento de parametrizar esto en el artículo, lo que va a suceder es que cada vez que generemos una compra, pues sí tendremos que estar incrustando esa respectiva información. Y entonces, pues cada vez que yo la compre, ingreso mi lote y mi fecha de caducidad, pero sí es importante, cuando yo la registre como venta, tengo que colocar precisamente de qué lote y de qué fecha de caducidad se está saliendo ese respectivo producto. Y bueno, podemos llevar también un número de serie por si lleváramos algún producto que tenga número de serie, lo que es la respectiva días de garantía. Y como comento, pues en este caso, si ya tenemos el artículo con movimientos, pues no lo podemos actualmente dar de baja de manera directa o no lo podemos eliminar, perdón, pero sí lo podemos cambiar a estatus a baja, pero siempre y cuando pues no cuente con ya con existencia, ¿no? Aquí en la pestaña de ventas, precisamente, estamos llevando a cabo la configuración, pues la parte de lo que es la asignación del impuesto y en la parte de abajo las listas de precios. Entonces aquí, pues si se dan cuenta, en el momento en que yo en el preferencias habilité que también se agregue el tema con impuesto, entonces aquí ya nos está mostrando precisamente la columna de cuánto es el costo que sería con el producto ya con impuesto. Y entonces en el momento de generar la factura o la cotización, ya nos va a aparecer automáticamente ya ese respectivo importe. Tenemos la parte de los puntos de reorden, donde precisamente aquí configuraríamos si queremos manejar una cuestión de los máximos, mínimos y los puntos de reorden, precisamente que pues se puede sacar el internet. Bueno, ¿me escuchan ahí? Bueno, ¿y me escuchan? Todo bien, Hugo. Perfecto, gracias. Bueno, aquí en este punto tenemos precisamente la configuración que tenemos actualmente también con las cuestiones de integración contable. Eh, Aquí esta funcionalidad o este apartado lo tiene precisamente por si lo quiero llevar de un almacén, de una cuestión general, que es en este caso por almacén. Perdón, déjame regresar un poquito. Aquí en almacén yo puedo configurar mis cuentas contables donde precisamente le estoy indicando que todos mis productos tienen el impuesto del 16% y pues bueno, cabe mencionar que llegan a este almacén. Pero hay, por ejemplo, productos que se manejan con diferentes impuestos y entonces ahí sí lo recomendable sería precisamente que entonces en el almacén sí le coloque su cuenta, pero aquí también le colocaríamos otra respectiva cuenta, indicándole que este se manejaría con un impuesto totalmente diferente, que en este caso no sería el del 16, sería el del 0%, el exento, o en este caso el IEPS del 8%, o el otro IEPS. Entonces, esta configuración sería un poquito más en particular. ¿Correcto? Y bueno, y en este punto también estaríamos revisando precisamente la parte de lo que es las cuestiones de los datos particulares, por si queremos, como por ejemplo, llevar alguna información adicional. Que bueno, si nosotros manejáramos algún producto o temas de arrendamiento directamente desde el módulo de ventas, pues bueno, nosotros en el campo particular nos va a aparecer que debemos de alta una que se llame cuenta predial y en su defecto colocar esta información. En su defecto también, si vamos a manejar en este caso la parte de lo que son las instituciones privadas, en este caso es el complemento,
nosotros al habilitar aquí, pues entonces sí tendremos que colocar en tanto en el cliente lo que es el CUR y en este caso, pues el nivel educativo. Entonces, pues en el módulo de ventas podemos llevar ese respectivo apartado. Y bueno, cuando se llegue a manejar lo que son comercio exterior, pues bueno, tendremos que dar de alta esa información y parametrizar lo que son las facciones arancelarias y lo que conlleva todos esos respectivos datos correspondientes para los datos de comercio exterior. Bueno, aquí tenemos una pestaña de historial donde precisamente aquí estaríamos revisando de inmediato lo que son las existencias y de igual manera podemos visualizar un Cardex donde precisamente pues nos muestra los movimientos que se han generado como tanto en lo que son las entradas como las respectivas salidas. O sea, entradas viene actualmente de la parte de compras o en su defecto directamente de inventarios. Y pues bueno, todas las salidas donde actualmente se han generado pues las ventas, las remisiones o en su defecto las facturas. Y bueno, pues también podemos adjuntar ya también archivos dentro de los respectivos de los artículos. Bueno, pues aquí tenemos actualmente el ciclo correspondiente de las ventas, donde aquí estaremos visualizando precisamente, pues bueno, partimos de una cotización, donde actualmente generamos nuestros respectivos documentos. Esta cotización no afecta en cuestiones de inventarios ni de cuentas por cobrar, es única y exclusivamente un documento informativo, donde precisamente pues se le hace llegar al cliente de acuerdo a lo que actualmente está necesitando. Pues ya una vez que llegue a autorizar el cliente, pues bueno, se hace la conversión actualmente a pedido y pues ya de pedido posteriormente pasamos a las cuestiones, ya sea a generar una factura o a generar una remisión. Si ustedes se dan cuenta, pues tenemos todos los documentos vinculados o relacionados de dónde provienen precisamente esas facturas o esas respectivas remisiones. Cuando ya tenemos precisamente nuestro documento de remisión, podemos precisamente generar también devoluciones por este mismo medio. Esta remisión actualmente es un documento no fiscal, es un documento actualmente que se le entrega al cliente y no tiene ningún impacto actualmente en cuestiones de cuestiones fiscales, ¿no? Nada más es un documento que nosotros podemos llevarlo como control interno. Y bueno, aquí en la remisión yo veo que viene actualmente de un pedido y precisamente esa remisión ya se encuentra facturada. Esa factura pues también ya tiene precisamente un documento de vuelos. Actualmente pues viene todo actualmente relacionado o es una bitácora donde va viendo todo su respectivo historia. Y bueno, pues en esta versión y en la versión 2025 cuando se generaba precisamente una nueva factura, precisamente al momento de generar un nuevo documento, como tengo la configuración de lo que son la integración con cuentas por cobrar, pues no estará mandando una notificación del saldo vencido del cliente y posteriormente los días de atraso, ¿no? Cabe mencionar que pues si tenemos el permiso y pues nos autorizan y les decimos que sí, pues seguimos generando nuestros documentos, ¿no? Aquí en las cuestiones de las facturas, como comento, seleccionaríamos precisamente el vendedor por si manejáramos alguna comisión. En su defecto, aquí tenemos de nuestro lado derecho si vamos a generar un documento fiscal o no fiscal. ¿Cómo lo veremos aquí identificado? Pues bueno, si es un documento fiscal, pues cabe mencionar que tengo que llenar todos los respectivos datos como son si va a ser de contado o de crédito, la forma de cobro. Y bueno, aquí hay una parte muy importante que tiene el módulo de ventas. Cabe mencionar que cuando nosotros generamos documentos y tiene integración con cuentas por cobrar, pues nosotros al momento de tenemos esta opción que dice liquidar importe de la factura. ¿Esto cuál es su funcionalidad o su objetivo? Pues bueno, si yo lo habilito, lo que va a suceder es que me va a generar la factura, me la va a timbrar, se va a generar el cargo en cuentas por cobrar y a su vez me va a estar generando el crédito de manera directa. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, en este punto hay ocasiones en que tenemos muchos clientes que están actualmente de contado. Y bueno, pues si yo dejar esto deshabilitado, mi naturaleza tendría que hacer ir a cuentas por cobrar, generar mi crédito para estar disminuyendo el saldo. ¿Esto por qué lo comento? Porque bueno, pues puede ser que tengo, bueno, uno que otro cliente que son de contado, pero si no hago ese respectivo tratamiento en cuentas por cobrar, pues al momento de yo sacar un estado de cuenta, lo que va a suceder es que va a decir que ese cliente me debe 2 millones de pesos, pero pues no, o una cantidad mayor. Si no es porque yo en su momento no le estuve haciendo el tratamiento del hacer el crédito y disminuir el saldo. Entonces,
Pues con este tratamiento que tiene lo que es el módulo de ventas, entonces esto a su vez lo que va a estar generando es que ya me va a estar disminuyendo y entonces siempre el cliente va a estar actualmente en cero. Esto lo comento por las cuestiones de que a veces pues vamos integrando precisamente esa parte y quería mostrarles esa respectiva funcionalidad. De hecho, lo voy a dejar así para que ustedes ahorita lo veamos cómo funciona esta apartado. Bueno, actualmente lo que podremos hacer es crear nuestro documento, nuestra respectiva factura. Si ustedes se dan cuenta, bueno, yo tengo múltiples series precisamente configurados en este documento. No me está pidiendo que yo los teclee de manera, en este caso, manual, pero sí que, que yo seleccione la serie correspondiente. Porque a veces también nos preguntaban, oye, ¿y yo puedo, por ejemplo, dar de alta más series? Digo, porque a veces sucede de que mis empresas tienen diferentes sucursales y entonces de repente me piden una factura de la sucursal uno, de la sucursal 2 y para poderlo identificar, pues podemos generar múltiples series, pues sí, para que tú tengas actualmente un respectivo control. Me vuelve a hacer la notificación. Y bueno, en este punto tenemos precisamente la opción que en esta cuestión, pues, ¿qué pasaba, no? Yo al momento de darle vista previa, pues sucedía que se certificaba el documento. Entonces, ¿qué pasaba? Pues se lo llevaba, bueno, se lo proporcionaba al cliente vía correo electrónico, vía WhatsApp. Me decía que algún dato estaba erróneo. Entonces, pues tendría que cancelar la factura y, pues, bueno, si era pues un gasto de timbre, ¿no? Entonces, Microchip lo que hizo precisamente ya en esta versión, tanto en la última del 2025 como en esta de la 2026, pues tenemos la opción de sin certificar. Esto funciona tanto para las devoluciones, para las facturas, para las notas de crédito en cuentas por cobrar y precisamente para los que son los complementos de pago. Entonces, si yo le doy vista previa, me hace precisamente una notificación del sistema de que este documento sin certificar no tendrá validez fiscal. Entonces le digo que si aún así deseo imprimir, le digo que sí. Entonces, el formato de factura es el mismo, nada más que a diferencia, pues no va a venir el QR. Y entonces es lo que le voy a proporcionar actualmente a mi cliente. Entonces, ya con esto él valida que la información actualmente sea la correcta, que esté todos los datos bien, que no nos falte absolutamente nada. Y entonces ya si me dice, no, sabes que si está correcto, entonces igual puede ser que vuelva a entrar aquí a imprimir forma, le dejo actualmente como está, le damos vista previa y en ese momento pues ya me certifica el documento, ¿no? Entonces pues con esto ya nos estaríamos ahora sí que ahorrando en el gasto del timbre y ya posteriormente pues nos serviría para validar los respectivos datos. Entonces con esto estamos llevando a cabo pues ya lo que es la certificación de mi documento. Voy a entrar rapidísimo a cuentas por cobrar. Nada más para mostrarles precisamente el documento que se ha hecho el día de hoy. Aquí está mi cargo y como les comento, actualmente me está generando y aquí está mi crédito. Entonces, esto me sirve precisamente que al momento de yo generar la factura o el documento, le habilite la opción de que precisamente lo quiero que se liquide. Y aquí me está colocando el importe, 201,84 son los mismos que se encuentran acá en cuentas por cobrar. Entonces, pues con esto nos conlleva a tener esta practicidad de que, por ejemplo, si son de contado, pues bueno, ya con eso estamos a su vez haciendo ya el movimiento interno en microciclo. Cabe mencionar que, bueno, pues vamos a generar también lo que van a ser documentos en pago en parcialidades o diferido. Y bueno, un dato muy importante, ahorita voy a hacer un ejemplo con respecto a lo que estábamos revisando el día de ayer, precisamente con las cuestiones de los anticipos. Bueno, nosotros al momento en que estamos dando de alta o registrando nuestros documentos, ustedes se fijan en la facturación, tenemos la pestaña de anticipos, que bueno, aquí es donde precisamente se llevaría a cabo lo que sería la aplicación. Entonces, este es el documento que normalmente se genera una vez que, por ejemplo, ya hicimos previamente el anticipo en cuentas por cobrar, ya lo timbramos, se lo hicimos llegar al cliente, generamos el crédito y entonces ahora sí vamos a tener esta opción o esta pestaña de anticipos. Pues lo que va a suceder es que, bueno, vamos a colocar precisamente los datos de lo que es la facturación. Si nosotros nos damos cuenta aquí, tenemos precisamente ya el impuesto correspondiente de nuestro producto, porque lo habilité que se muestra actualmente con el tema del impuesto. Entonces, generamos nuestros datos. Aquí nos vamos a la parte de la aplicación del anticipo.
Aplicamos en anticipo. 1,500 pesos. Como les mencionaba, podemos generar precisamente en este caso, pues puede hacer de que, como en un total de la factura fueron, aquí están del desglose precisamente, el total neto fueron 8,000 menos ya la aplicación del anticipo, ya con el tema de los impuestos, que nos queda un restante de 6,875,20. Pues el cliente a veces me dice, no, sabes que no te lo voy a pagar en este momento, dame un crédito, no sé, de 15 días. Y entonces aquí nos aparecería precisamente el pago en parcialidad o diferido, que precisamente es a crédito. Si en su defecto me lo va a pagar de contado, pues entonces sí tendríamos que seleccionar lo que en este caso puede ser la aplicación de anticipo. Y bueno, también como estamos generándolo como pago una sola exhibición, pues puedo liquidarlo actualmente. Vean la diferencia de que, por ejemplo, si lo cambio a crédito, precisamente me deshabilita la opción, porque pues el sistema te dice, no te puedo crear un crédito porque tú sí lo tienes que crear sí o sí para generar precisamente el complemento de pago. Entonces, estas son las opciones. Voy a acabar de cerrar. Oh, se pone. Se genera nuestro documento y bueno, yo también si me voy aquí al apartado de cargos, aquí ya está mi documento con la aplicación del respectivo anticipo. Entonces aquí, al momento en que se genera este documento, el sistema es lo que les comentaba el día de ayer, en cuentas por cobrar, como yo estoy aplicando ya un anticipo hacia una factura, entonces el sistema automáticamente me genera un documento que se llama aplicación de anticipo. Entonces son tres documentos que a veces solicita el cliente. Mándame primero el documento, que es el anticipo donde yo, bueno, me mandas el comprobante. El dos es la factura y tres es este documento fiscal. Actualmente, pues también se le hace llegar precisamente al cliente. Entonces, son tres documentos que actualmente se generan actualmente en Microsoft. Y bueno, es así como actualmente se lleva a cabo la parte operacional con la parte de ventas. Bueno, como mencionábamos, tenemos los reportes en la de flores ventas. Aquí, bueno, tenemos diferentes reportes. Eh, Se generan reportes. Bueno, aquí se colocó una columna dentro de este reporte de mayores ventas, una columna del promedio. Pues estamos visualizando en este reporte pues la mejora que se incluyó dentro de este respectivo 2026. Bueno, están los reportes que son también ventas de políticas por descuento. Si, por ejemplo, quiero saber a qué cliente se le otorgó alguna política o se le ejerció durante cierto periodo, entonces aquí lo podemos actualmente visualizar. Por ejemplo, aquí se aplicaron estos descuentos, por ejemplo, la del Día del Padre, la del Día de Pruebas. Entonces, son las políticas que en su momento se le asignaron. Y está precisamente la parte de, bueno, las dependientes pendientes por surtir, precisamente son algunas cotizaciones que se convirtieron a pedidos y esos pedidos no se entregaron completamente, o sea, se convirtió en remisión y se entregaron actualmente de manera, pues, parcial.
Y entonces es por eso que tenemos precisamente estos respectivos reportes. Está la de ventas por artículo para saber qué artículos fueron los que vendieron. Se vendieron, perdón, por un periodo y anual, dos periodos, mensuales en importe y mensuales en unidad. Y los podemos detallar por qué clientes o por qué almacenes actualmente fueron enviados, ¿no? Perdón, generados. Y bueno, también se maneja lo que es también ya en los reportes aquí en la parte de venta, los respectivos centros de costos donde así como por ejemplo lo vimos en las cuestiones del sistema, podemos precisamente como llevar a cabo esa respectiva configuración en la parte de los centros de costos. Si ustedes se dan cuenta, perdón, en las parte de los documentos, en este caso que hemos estado trabajando, entonces aquí nosotros vamos definiendo hacia hacia qué centro de costos estaremos afectando precisamente también nuestras respectivas salidas. Entonces, este es el otro apartado que también que se incorporó dentro de los documentos, tanto para la parte de ventas como en la parte de, en este caso, de compras. Bueno, también podemos llevar a cabo lo que son las herramientas, que en este caso podemos crear las pólizas, podemos cambiar precios, podemos, en este caso, cuando estemos actualmente generando lo que son facturas y pues en este punto se resean de acuerdo a las cuestiones del SAT, que en este caso el esquema de cancelación, pues bueno, pues tendremos que estar realizando el procedimiento, pues ya sea que se transcurran 72 horas o solicitar al cliente que nos apoye en aprobar las cuestiones de la cancelación. Y bueno, desde aquí también podemos llevar a cabo lo que son las impresiones de las etiquetas directamente desde el módulo de ventas. Podemos también imprimir las respectivas etiquetas. Podemos también llevar a cabo lo que es la asignación de lo que son los impuestos a los artículos, por si en determinado momento se registraron todos en 16 y bueno, van a cambiar a SEO o algún cierto artículo van a reemplazar el impuesto. Las unidades de medida, que por si en este caso se pueden agregar más. En este punto, normalmente el del servicio no viene incluido en el catálogo, sino hay que registrarlo, darlo de alta. Y entonces, eh, es así como se manejaría aquí la parte del módulo de ventas. Y bueno, la parte de la creación de las pólizas, que ya vimos que precisamente tendremos que tener nuestra parametrización, que es la cuenta contable con el cliente, en la parte ya sea del almacén o del artículo, y las cuestiones de lo que es la cuenta contable, los impuestos, para poder generar nuestras pólizas contables y se tenga integración directamente con la parte de contabilidad. Pues bueno, aquí a grandes rasgos es lo que actualmente hemos trabajado con la parte del módulo de ventas. No sé si tengan alguna duda, comentario, o si gustan colocarlo actualmente en el chat. Bueno, aquí una parte también importante a considerar y quiero comentar que me faltó como comentar. Bueno, tenemos precisamente documentos de traslados que son precisamente los documentos que se relacionan con las facturas o con las remisiones. Si en este caso yo me posiciono en traslado, le doy en el botón de nuevo, bueno, cabe mencionar que me pide que coloquemos el folio de de la remisión o el folio de la factura. Esta es una opción. La otra es yo, por ejemplo, me voy directamente a la factura que acabo de emitir, tengo una pestaña que dice documentos relacionados y de mi lado derecho en la parte inferior tengo un botón que dice trasladar factura. Entonces en ese momento pues ya me toma la información que tiene actualmente de los productos y en este caso pues estaría generando mi traslado correspondiente. Ahora, si quiero actualmente llevar a cabo lo que es un traslado con complemento carta aporte, entonces lo tengo que generar de la siguiente manera. Nos vamos al botón de herramientas, complemento carta aporte, colocamos, por ejemplo, las fechas de salida de origen, llegada a destino y los kilómetros actualmente a recorrer. Entonces, aquí lo que podemos hacer, ya que tenemos esta información, ahora sí nos proporciona la siguiente ventana, donde sí tendremos que estar llenando nuestros respectivos datos, como son los ubicación y destino. En su defecto, pues bueno, aquí nosotros podemos precargar nuestra información precisamente para que nada más le estemos seleccionando. ¿Cómo llenamos esos datos? Bueno, damos un clic derecho, le damos en donde dice nueva ubicación
y bueno, tendremos que parametrizar toda esta respectiva información. Sí es importante que si ustedes se dan cuenta que por la parte de la colonia, localidad, estado, municipio, país y código postal, pues van de la mano con el catálogo que nos provee precisamente complemento carta aporte por parte del SAT. Ese archivito, pues hay que entrar precisamente a la página del SAT y descargarlo y llenar con esta respectiva información. Lo mismo sucederá para la parte de lo que son el transporte. Bueno, aquí también la mercancía, pues ya lo está poniendo actualmente de lo que nosotros previamente configuramos. Tenemos precisamente los de transportes que precisamente también podemos configurar. Aquí damos un clic derecho y le damos donde dice nuevo vehículo, donde nosotros podemos pues asignar, por ejemplo, nuestra unidad de reparto, que conlleva precisamente también información con el mismo catálogo que les comento. Aquí sería el tipo, el número, el vehículo, el peso, la placa, el modelo. Y bueno, si está actualmente con una aseguradora, pues colocar la aseguradora y el número de póliza, ¿correcto? Y bueno, por último tendremos que llenar precisamente los datos de la persona que va, en este caso, pues trasladar el vehículo, que en este caso es el operador o el chofer. Y así también aquí podemos nosotros agregar esta información y ya dejarla actualmente precargado. Con esto ya nosotros seleccionaríamos quién es el operador que estaría llevando ese movimiento, ¿no? Con esto, pues bueno, estaríamos trabajando precisamente con la parte de la guía de llenado, con lo de complemento carta aporte, con el traslado y carta aporte. Bueno, aquí también influye mucho el tema de los giros. Hay empresas que son transportistas, entonces, de acuerdo a esa guía de llenado, pues cabe mencionar que dice esa guía que una vez que genera la factura, en la factura, como tú le estás haciendo actualmente una factura por servicio de arrastre o de traslado, entonces desde la misma factura podemos generar precisamente la carta aporte. Entonces, bueno, Toros Ana Marías me comenta, hola, buen día. ¿Hay manera de visualizar la vista principal de una factura si tiene generado un software de traslado con complemento carta aporte? Pues bueno, ya me adelanté un poquito a esto, pero sí, aquí en este punto, pues una factura si hubiera algún traslado, aquí en este caso lo tendríamos que hacer, o en su defecto, si ya lo hicimos, pues estaría actualmente ese documento relacionado aquí. Ya nos aparece, bueno, ese documento también tiene que ser timbrado y se tiene que precisamente relacionar con el folio de la factura y aquí lo estaríamos visualizando. Y aquí está el documento de traslado con carta aporte. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? ¿Existe la posibilidad de que los pedidos sean autorizados por otro usuario dentro de Microchip por el tema de cobranza? Sí, o sea, quiere entender que, por ejemplo, pues nada más lo crearon, pero si no está autorizado no procede, ¿verdad? Sí, bueno, en este caso sí lo tendríamos que revisar precisamente con el área de microchip para como un desarrollo o como una mejora. Como por ejemplo en el tema de compras, teníamos precisamente la autorización de la parte de las órdenes de compras, pero bueno, ya sí lo estamos viendo con las cuestiones de los pedidos, si nos pudieran colocar como ese permiso, ¿no? Que nos autoricen. Sí, bueno, aquí lo que podemos hacer es directamente desde los permisos del usuario, pues colocarle que el usuario nada más pues crea el pedido, pero, o bueno, no sé, que haga la cotización y ya alguien más la convierta a pedido. Eso sí se puede restringir. Tengo que Buenos días todavía. Soy Ana María de Torosa. ¿Qué Con tal, Ana respecto, María? Buenos días. buenos días. Con respecto a la pregunta me refería más bien si en el visor, en la vista, ya ves que podemos ver, podemos personalizar con la fecha, con el importe, con el cliente, si se generó un CFDI o no, si se envió. En esa vista, ¿no hay alguna manera de que podamos visualizar que la factura tiene generada un CFDI de traslado y un complemento carta aporte?
No, aquí directamente no. Sí, no, o sea, tendríamos que entrar o al módulo de los del CFDI de los traslados o directamente a la factura, o sea, una por una. No hay ningún reporte que nos pudiera, pues, sí, visualizar que, que las facturas ya tienen generadas su CFDI de traslado y carta aporte. Sí lo tendríamos que crear precisamente para que si en esa factura ya tiene vinculado otros FDIs, ya sea un complemento de carta aporte, una nota de crédito o un traslado, pues igual sí podríamos generar un reporte personalizado. Ahí Ok, en este caso Hugo, les pediría que, gracias. por ejemplo, en este tipo de reportes personalizados nos compartan vía, en este caso, correo electrónico, un documento de Excel, precisamente con las columnas y de acuerdo a la información que quieren que se visualice. Entonces, en este punto, pues si no tenemos un reporte natural para que te diga qué relación tiene actualmente ese documento fiscal. Sí, aquí sí tendremos que entrar actualmente uno por uno y en la parte también de la visualización no nos indica, por ejemplo, relacionado. Lo que sí nos muestra es o está timbrado o ya se mandó por correo o en su defecto ya. ¿Cómo se Muchísimas encuentra gracias, actualmente ese Hugo. estatus? Si no, al contrario, ese respectivo estatus. Última pregunta, Hugo, con respecto Sí, también adelante. el complemento carta aporte y el CFDI de traslado. Si nosotros generamos una remisión, porque tiene que viajar la mercancía, obviamente, con un CFDI de traslado, y después la tenemos que facturar, ¿hay alguna manera de no cancelar el CFDI de traslado y poder facturar la remisión? Bueno, mira, aquí actualmente la remisión sí va relacionada con un traslado, Ajá. pero esa misma remisión la puedes convertir a factura. O sea, está relacionado a un traslado, pero sí la puedes convertir a factura, esa remisión. ¿Y el CFDI, y el CFDI de traslado con complemento carta aporte sigue estando vigente? Sí, queda todavía vivo porque fue el que utilizaste en su momento. Bueno, yo lo veo más un caso de la siguiente manera, ¿no? El cliente me pide la mercancía, no me pide la factura en ese momento, me la va a pedir hasta que la reciba completa y valide que actualmente todo esté correcto. Entonces, ese tratamiento sí se puede hacer. Genero la remisión, anexo su traslado con complemento carta aporte, ya que el cliente recibió precisamente su mercancía, validó que todo está perfectamente bien. Ahora sí me solicita que se le mande la factura. Ese tratamiento sin problema se puede generar. De la remisión la puedo convertir actualmente a factura. Nada más que obviamente pues la remisión va a tener relacionado su traslado, pero eso actualmente se encuentra vigente. Caso de que la cantidad de la remisión cambiara, o sea, si yo envío 1.000 kilos y cuando llega la mercancía a la hora de pesarlo en su báscula pesa 1.001, si Sí tengo que, puedes modificar. ¿se puede modificar? Sí, sí, sin problema. Digo, yo aquí lo estoy Ok. haciendo, ¿eh? Yo aquí estoy abriendo una remisión que está Ajá. actualmente y esta remisión la voy a convertir a factura. Originalmente me aparece una unidad, pero si fueron, no sé, 2 unidades, entonces yo puedo modificar la cantidad. Y de hecho hasta el importe. Ok. Y sigue teniendo el CFDI de traslado y el complemento de carta aporte vivo, En la digamos, desde remisión, la es remisión. correcto. Ujú. Ok. Bueno, pues lo vamos a intentar. Gracias. No, al contrario, vamos a revisar. Bueno, aquí nos preguntaron que si podemos proporcionarles el link. Sí, aquí está el link de los cursos que ustedes pueden estar visualizando los que ya actualmente ya fueron impartidos. Y bueno, nos aparece, buen día, está ligado a la información de vías de embarque para generar la carta aporte. No, fíjate que las vías de embarque es independiente a las unidades de transporte. Sí, eso es totalmente independiente, no se liga. O sea, este es mi vías de embarque como prácticamente informativo que yo al momento de generar precisamente una factura o una remisión, pues yo le indico, ¿no? Aquí donde están los otros datos, aquí está, vías de embarque.
Esto es independiente al momento de generar la carta aporte, porque en la carta aporte yo tengo que dar de alta precisamente mi figura de transporte o de transporte, que son precisamente los datos completos de mi unidad de reparto. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime. Sí, entonces toda la información para guardar la tema de unidades y operadores tiene que ser directamente en carta aporte, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, por eso les hacía la observación que ya pueden ustedes dejar precargado su catálogo. O sea, si por ejemplo tienen 5 unidades o Ujú. 6 o más, entonces es clic derecho, nuevo vehículo. Aquí en vez de Nissan va a ser la RAM 2500 o la de 2 o 3 toneladas. Y entonces aquí vamos configurando precisamente nuestra información. Aquí colocamos todos los respectivos datos y entonces tendré aquí mi catálogo precisamente de todas mis unidades. Ya nada más aquí cuando le despliegue me van a aparecer Nissan, RAM, Toyota, 3 toneladas, Torton, y ya nada más lo estaríamos relacionando actualmente con esa parte. Pero sí, eso es Ok. independiente Mm. de las vías de embarque. Ok, muchas gracias. De nada, Jaime. Bueno, pasamos a las siguientes preguntas. Dicen, bueno, regresando al apartado donde explica lo que si se puede modificar una revisión de traslado, en nuestro caso nos mencionan que no, puede ser modificada ya que tiene un traslado relacionado. Claro. Es que bueno, el traslado nada más es para una cuestión informativa. Bueno, regresando al apartado, modificar la versión de entrada, en este caso mencionan que no puede ser modificado. A ver, todavía estoy haciendo el ejercicio, que sí se puede. Y bueno, Brenda me dice, ¿ya se puede dar de alta un solo artículo con diferentes presentaciones o es una alta por artículo por presentación?
Ah, ok. En este caso, pues bueno, si en este manejas un artículo en piezas o en kilos o en metros, sí tendríamos que darlo de alta. Bueno, por eso hago la aclaración. Puede ser que compres el producto en caja y lo vendas en piezas, entonces podemos dar de alta un producto que se maneje por caja y esté integrado el producto actualmente por piezas. Entonces, eso sí se puede realizar sin ningún problema. Seis, seis, seis. Sí, de hecho ahorita les voy a presentar esa parte que es precisamente las cuestiones de los indicadores. Pero sí se me deja, ahora sí que, pues realizar mi revisión y la convierto actualmente a factura y sí me deja sin ningún problema modificar las cantidades. Bueno, aquí estoy haciendo corroborando ese dato, pero sí, sí nos deja. Bueno, pasando a otro tema, otro punto importante a considerar precisamente son los indicadores claves que precisamente trae la parte del mismo barra de microSIG. Y bueno, aquí precisamente tiene el módulo de ventas donde precisamente puedo yo revisar todo lo que fueron las ventas durante un periodo, que puede ser mis ventas diarias, mi venta semanal, mi venta mensual o mi venta anual. Bueno, esto es como tal un apartado que es una cuestión es de los dashboards o gráficos que nos está precisamente de manera representativa todos los movimientos que actualmente hemos tenido sobre los diferentes módulos. Entonces, bueno, este es un módulo adicional que se llega precisamente a incorporar en la barra de microSIP. También están en el microSIP Go. Entonces, con esto es prácticamente la cuestión es del indicador. Entonces, bueno, nada más para corroborar, sí, a mí sí me dejó generar sin ningún problema lo que fue el documento de la factura y en su defecto podemos trabajar en esas cuestiones. Bueno, porque estoy trabajando sobre anticipo, pero ya. Sí, esta cuestión. No sé, igual si tengan alguna duda adicional o aclaración, cuestiones referentes a la parte de ventas. Ya les compartimos el link donde actualmente están grabados todos los respectivos módulos. Y bueno, pues prácticamente hasta aquí llegaríamos a las cuestiones precisamente de nosotros, como le llamamos, de distribución. Y bueno, pues mañana ya estaremos viendo precisamente la parte de contabilidad. Ya son cuestiones un poquito más administrativas. Hasta aquí pues llegaríamos parte de la cuestión de distribución. Ya vimos en este caso cuentas por cobrar, cuentas por pagar, compras. Ya mañana estaremos viendo la contabilidad. El día jueves la cuestiones de nómina y el día viernes 26 el módulo de bancos. Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna duda, aclaración o comentario.
Si en dado caso de que no, pues bueno, sin más preámbulo, les agradecemos a todos por su participación, su tiempo, y ya nos veríamos el día de mañana para la parte de contabilidad. ¿Sale? No, al contrario, gracias a ustedes, gracias por su participación. Excelente martes.